somos Israel. Tenemos que volver a la Torá. Entonces vamos a empezar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Elohim, a ti te damos la honra, la gloria, el poder y el señorío. A ti te damos las gracias por tu gran misericordia en este día, Señor, en el cual tú nos has dado, Señor, vida, nos has dado, Señor, del vestir, nos ha dado trabajo, nos ha dado, Señor, una alacena, Señor, con comida, Padre Santo, para tener, Señor, esas bendiciones a tu pueblo, Señor. Gracias por eso. Gracias por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras generaciones. Gracias, Señor, porque nos has bendecido hasta este momento y tu misericordia ha estado con nosotros hasta este momento, Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, Padre, en esta noche. Perdónanos, Señor, de todo pecado, lo que hagamos hecho malo, si te hemos ofendido, si hemos contristado al Espíritu Santo de Dios, si hemos dicho o hemos pensado, hemos tenido pensamientos que no están basados bajo tu obediencia, bajo tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, y como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1, límpianos de toda contaminación de carne y espíritu, Señor. Hoy te pido que fortalezcas nuestra fe, Señor, para seguir conociendo tu palabra, para poder pasar, Señor, las tentaciones, las pruebas que estén en nuestro alrededor, Señor. Que podamos, Padre Santo, ser este fruto en esta tierra, Padre, para no ser cortados, Señor, sino para fructificar la tierra como tú lo dijiste. Espíritu Santo de Dios, Señor, danos ese alimento espiritual en el cual tú estás hoy, Señor. Danos por medio del pastor Alberto, Señor. Llénalo de sabiduría, discernimiento, de poder. Llénalo de temor de Dios. Llénalo de conocimiento en cada palabra que tú vas a dar en esta noche, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, como los que no están. Bendigo sus casas, bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos. Bendigo a los sacerdotes, Señor, al pastor Alberto, al pastor Walter. Bendigo, Señor, a Sandro, Padre Santo, a Don Gary. Los bendigo en esta noche. Bendigo a los esposos de las demás hermanas, Señor. Al esposo de Meli, Señor. Bendigo a los hijos de Ingrid, Padre, a los hijos de esa muchacha, Padre, de Roxana, Señor, de Rosy, que está allá en Turrialba, Padre Santo, a los niñas de Kimberly, Padre mío, te lo pido en tu nombre, Señor. Bendigo a los padres de Walter, Señor, a su papá como sacerdote. Bendigo, Espíritu Santo, a los hijos de Catherine, Señor, a sus 2 varones, Señor, que son sacerdotes, Espíritu Santo, que están bajo esa promesa. A mis hijos, Espíritu Santo, los bendigo en esta noche, a mis nietos, Padre, a cada nieto de nosotros, Señor, los bendecimos, a esta generación. Dice, me aferro a esta promesa que dice que, Señor, que donde haya uno, Padre, dice tu palabra, Señor, que nuestra casa, Señor, será salva, Espíritu Santo de Dios, porque hemos creído en Elohim, hemos creído en su Hijo, hemos creído en el Espíritu Santo, hemos creído que tú has tenido un plan para cada uno de nosotros a tierra, Señor. Creemos, Espíritu Santo, que tu palabra se cumple, Padre, cada día que pasa, Señor. Cada día los tiempos van en aumento, Padre Santo, pasan rápido, Señor, por medio de los escogidos, Señor. Vas a reunir, a tu pueblo, Padre Santo, para estar contigo, Señor, adorándote, Señor, para cumplir tu propósito, Señor, en el cual un día le diste a Adán, Señor, fructificar la tierra. Vendremos a fructificar, Señor, esa tierra, a adorarte, a gozarnos contigo, Señor. Permítenos entender tu palabra, permítenos entender cada palabra de la Torá, Señor, para poder, Señor, ser ese pueblo en obediencia, ser ese pueblo, Padre Santo, con conocimiento, con discernimiento, con poder, con temor de Dios, Padre, para poder ya hablarle a nuestra familia, para poder hablarle a nuestros amigos en nuestro trabajo, para poder hablarle a nuestros vecinos, para poder hablar donde quiera que tú nos lleves, Espíritu Santo de Dios. Podamos proclamar la palabra, que estamos en los últimos tiempos, Padre, pero en los últimos tiempos de que tu palabra sea cumplida al total, Señor, para poder, Señor,
Señor, estar gozándonos contigo, Padre. Hoy en esta noche bendigo a cada uno, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales, Espíritu Santo, para poder, Señor, entender cada palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén, amén. Los bendigo, iglesia. Les recuerdo que el sábado tenemos el culto a las 10 de la mañana. Va a haber Santa Cena. No sé, siento algo en mi corazón muy lindo. Mire, yo les di a ustedes que había estado un poquito enferma, pero yo le dije al Señor, seré fuerte y esforzada. He visto la mano de Dios. He visto que cada palabra que Él ha dicho y que me ha prometido, Él se ha ido cumpliendo. Por eso nosotros tenemos que estar firmes cada vez que el enemigo, cada vez que sintamos este cuerpo arder con dolores, tenemos que someterlo a la autoridad de Cristo. Tenemos que someterlo a la autoridad de Elohim, porque Él pagó las enfermedades en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos una promesa que Él traído sanidad y medicina a nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos que ser esforzados y valientes. Y decirle a este cuerpo que Él se sujeta a esa autoridad que Dios nos ha dado, a su autoridad, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es el Dios sanador y Él es el que nos formó desde el vientre. Y yo le decía al Señor, tú me formaste, tú eres el que me criaste, tú conoces todo mi ser. Así que, Señor, yo creo en tu palabra, creo en tus promesas y ese cuerpo se sujeta y hasta el día de hoy se ha sujetado. Le digo, amada iglesia, que como les he dicho, el cuerpo se va a envejecer. En algún momento sentiremos dolores, sentiremos cosas, pero bajo la bendición de Dios, todo Padre Todopoderoso. Amén. Así que lo dejamos con el pastor Alberto para empezar con la palabra. Amén. Buenas noches. Buenas noches, paz. Bendiciones a todos. Amén. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Los amamos mucho en Cristo Jesús. Sepan que ustedes son muy importantes para esta congregación. Esta congregación se llama Monte de Restauración para Cristo. Sepan que el discipulado no solamente los discipula a ustedes, sino también nos discipula a nosotros. Se ha tomado siempre la necesidad. ¿Me están escuchando? Se le va el audio y se le viene. De que todos aprendamos, porque es importante que todos seamos conocedores de la palabra. No porque yo esté pastor tengo que conocerlo todo, sino ustedes también tienen que conocerlos, porque ustedes son sus propios pastores dentro de sus casas. Ustedes son los que tienen que dar testimonio con sus hijos, para las personas que lo rodean. Entonces, ante esto, es fundamental que volvamos a tener conocimiento de lo que es necesario para nosotros. Padre me está llamando. Mi padre me está llamando. Bueno, sí, mi papá me está llamando, entonces tengo que estar rechazándole la llamada. Bueno, hoy toca hablar sobre el capítulo 22, 23 y 24 de Mateo. Ya casi estamos terminando, porque Mateo mantiene 28 capítulos. Estamos con el 22, con el 23 y el 24. Todos son muy importantes, pero hoy me voy a referir explícitamente más al 24. Y ahora más adelante les digo por qué. Pero para continuar con lo que se ha estado dando anteriormente, en el capítulo 22 aún continuamos con las parábolas. Las parábolas, ya sabe Dios que Dios lo utilizó para que la gente entendiera de otra manera, según los criterios y conocimientos que había en ese momento. A veces para nosotros es un poquillo difíciles de entender, porque en el contexto hebreo nosotros no vimos sobre ese contexto, entonces nos cuesta un poquito entender. Pero una vez que nosotros empecemos a estudiar, podemos ir entendiendo lo que es la palabra. Siguen los fariseos y siguen los saduceos y los escribas molestando al Señor. Y digo molestando así porque lo están probando para ver si él cae en trampas, para acusarlo de sedición contra el Estado de Israel, o en ese momento contra los romanos. Bueno, hay uno que es la parábola de las fiestas de las bodas. ¿Pero qué significaba esa parábola? Esa parábola nos venía a decir nosotros el Señor que si lo vemos en el versículo 2, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey. Está hablando de su padre, del Elohim, que hizo bodas a su hijo. Está hablando de Yeshua HaMashiach.
y envió sus siervos, que son los profetas, para que llamaran a Israel, los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Esto de una vez se ve el rechazo que tienen ya los profetas hacia el Mesías, porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces aquí le está dando a entender a ellos que él ha venido aquí para hacer las bodas, para que las entendieran, y ellos no lo entendieron. Bueno, como ustedes ven aquí, vamos a la mitad del 4. He aquí, yo he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados son muertos y todo está preparado. Venían las bodas, pero vea lo que dice, o sea, les invita a las bodas. O sea, tiene que ver con la última invitación dada a los judíos, que muy posiblemente fue dada por el apóstol Pablo. Que eso lo vemos en Hechos, el capítulo 23, que no nos vamos a meter ahí, pero esto nos da una señal de que los ha invitado a esas bodas y ellos no quisieron venir. Ellos no conocían que era el Hijo de Dios, porque ellos no creían que era el Mesías. Ellos creían que solamente era un maestro de la palabra, y que no era más que alguien parecido a Juan el Bautista. Bueno, resulta que lo siguen probando, y ya nos vamos al 15 y vemos sobre el tributo, o sea, el pago que tenían que hacer todos los ciudadanos. Y entonces ido los fariseos, que son los hipócritas, que justifican a quien Cristo dirigía, consultaron. Y vamos al 17. Dinos pues, ¿qué te parece? Dice, ¿es lícito dar tributo? O sea, pagar impuestos a César o no. Pero ve aquí, esta era parte de las trampas. Si él decía que está en contra del gobierno, y si él decía que sí, que era legal, entonces estaba negando su imagen de ser el Mesías, el rey de Israel. O sea, si lo que él dijera, si decía que era legal, entonces que él mismo estaba afirmando que él era el Mesías. Pero si él declaraba que no, entonces estaba en contra del gobierno. Esas eran las trampas que el Señor tuvo que padecer para poder llegar hacia la cruz, porque lo más importante era que pasaran todas estas cosas para poder llegar a la cruz. Y si vemos esto a nosotros nos tiene que enseñar muchas cosas. Muchas veces a nosotros nos hacen preguntas y nosotros somos muy pocos sabios para responder. Por eso es importante que nosotros conozcamos cómo el Señor transitó en su vida, porque si yo niego a mi Dios, me estoy negando a mí mismo, y negarme a mí mismo es negar la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Pero si yo digo que es otra cosa, entonces me vuelvo ateo. ¿Y por qué me vuelvo ateo? Porque yo no le estoy dando a Dios la verdad que Él merece, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, mas Jesús entendía la malicia de ellos, dice en el 18. Les dice, ¿por qué me tentáis? Hipócritas, les dice. Mostradme la moneda. Ya todos saben la historia. Cuando dicen, ¿de quién es la cara que está aquí? Le pregunta. Entonces dice, es del César. Está hablando de Tiberio, que era el que estaba en ese momento. Entonces le dijeron de César, y él les dijo, pagad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, recuerden que este es un pasaje que muchos de nosotros lo conocemos desde chiquitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El gobierno legal se reconoce aquí y el apoyo para el gobierno se aprueba, porque nosotros tenemos que saber que estamos bajo una autoridad que se llama, en este caso en Costa Rica, se llama el gobierno costarricense, está formado por el presidente, aunque digamos todo lo que digamos y pensemos todo lo que pensemos de ese presidente, probablemente así pasaba con Tiberio. Muchos lo proclamaban, otros lo rechazaban. Yo estoy en este momento, rechazamos la presidencia, pero no significa eso que yo no tenga por qué seguir orando por el presidente para que el Señor se pueda meter en esa cabecita tan dura que tiene, para ver si podemos lograr que él haga cosas distintas por Costa Rica. Pero no sé por quién está comprando, no sé quién le vendió el alma, seguramente se la vendió al diablo, y entonces está haciendo cosas en contra de Jesús, en contra de la palabra, en contra de todo lo que se llame la fe en Cristo Jesús. Entonces, y oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Cuando nosotros podemos dar palabra y podemos responder de una forma correcta, podemos hacer que muchas personas
que quieren venir a hacernos trampas, y sobre todo las que están en los caminos de Satanás, los que andan caminando con Satanás, no nos vengan a nosotros a sacar del camino perfecto, porque hay que darle a Dios lo que es de Dios, y hay que darle al hombre lo que es del hombre. ¿Por qué? Nosotros muchas veces nos damos más por los hombres que por Dios, y recordemos que lo que nosotros necesitamos es siempre tener a Dios en primer lugar, porque así, amad a Dios sobre todas las cosas, y a veces lo ponemos en segundo, en tercero y cuarto, y hasta mucho más lejos de ese primer lugar. Después viene otra prueba, que es la resurrección, y en esta resurrección, lo que le estaba hablando, que es a partir del 23, también lo siguen tentando para ver qué responde con eso. Y si nos vamos al 32, él les dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, ¿qué significa eso? Dice, demuestra la falacia del gran plan de Dios, que está edificada y afirmada sobre lo que es inexistente. El Señor está diciendo que estos hombres de los cuales Él habló y todos los otros que habían muerto en la fe estaban entonces vivos y estarán vivos para siempre. En esto, Cristo enseña la inmortalidad del alma y que Dios es el Dios de todas las almas difuntas. También la gran inversión que Cristo haría en la cruz no debe ser definitivamente hecha para todos los santos muertos, quienes no tendrán existencia alguna. Entonces, vea lo que pasa, y oyendo esto la multitud está atónitas a su doctrina. O sea, en la simplicidad de lo que él dijo, referente a la resurrección, usando ejemplos de la palabra de Dios. Vea qué importante es esto. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Él vino a esta tierra por usted y por mí, para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Entonces, a él querían hacerlo ver que la resurrección no existía, porque anterior a esto le ponen el ejemplo de la mujer que se casa con un varón. Este varón muere y tiene 7 hermanos, y entonces le preguntan, ¿de quién es el esposo? Entonces él después él le responde y les dice que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces es para que nosotros veamos de que el muerto está, y lo que haya hecho antes de su muerte, Dios tomará control y Dios será el que se encargará de su juicio. Mas los que ahorita estamos vivos tenemos que estar pendientes de ir caminando correctamente para alcanzar esa gloria venidera que es en Cristo Jesús, que es saber que vamos a estar sentados a la diestra del Padre. Entonces seguimos más adelante en el Salmo 22, en Mateo 22, dice, el gran mandamiento. Todos lo sabemos y sabemos que es muy hermoso, y lo voy a leer, que es del 34 al 40. Dice, entonces los fariseos, oyendo que habría cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a uno, o sea, se unieron, que normalmente eso no sucedía entre ellos porque ellos se odiaban. Entonces decían, y preguntó uno de ellos, intérpretes de la ley, que era un escriba, tentándolo y diciéndole, maestro, que es instructor o que es enseñador, educador, dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y le estaba preguntando de la ley de Moisés, porque recuerde que todo se basa en la Torá, y empezamos ahí con lo que Moisés nos decía, porque todos pensaban que la ley se basaba en Moisés, y no habían encontrado que la ley no era de Moisés, sino la ley de Dios, para que Moisés la expusiera. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, este es el fundamento de la ley, que también se tiene que aplicar para el día de la gracia. Dice, ese es el primero y el grande mandamiento. O sea, el amor de Dios debe primero, antes que cualquier otra cosa, sea afirmada. Primero está el amor a Dios sobre todas las cosas. Yo sé que yo quiero mucho a mi esposa, yo sé que quiero mucho a mis hijos, yo sé que quiero mucho mi trabajo, yo sé que quiero muchas cosas materiales que Dios me ha provisto. Yo sé que tenemos muchas situaciones en nuestras vidas que nos hacen querer demasiado a una gran amiga, un gran amigo, a mi abuelito, a mi abuelita, a muchas personas. Pero lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Yo nada hago con que amar más a mi esposa que a mi Padre Eterno, porque al final mi esposa no me va a dar la ayuda necesaria, esa gracia que yo necesito para poder llegar a la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que seguir pensando, que tenemos que afirmar nuestra fe en que el amor, primero, el más grande, tiene que ser para nuestro Padre. Pero también les dice lo siguiente, y el segundo es semejante a este,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea que les dice esto porque saben que entre los escribas y los saduceos hay rivalidades, no se aman, no se odian, se odian ellos. Entonces les dice, tal como ama a su vecino, en consecuencia, así ama a Dios. Él nos está enseñando que yo tengo que amar al que está a la par mía. Porque ¿de qué me vale amar a Dios si no sé amar a mi amigo? Porque resulta que ese amigo, ese vecino, esa persona que está ahí, es hija de Dios y yo tengo que amar al que está a la par. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí les enseña a estos hombres que lo que siempre han querido es dañar. Ay, perdón, es que me está llamando mi padre y lo tengo que estar cortando. Entonces les decía que al pasar esto, él nos está enseñando que nosotros tenemos que amarlo a él primero, después a nuestro prójimo, que puede ser mi esposa, puede ser los demás amigos y todos los demás, y ahí sucesivamente. Y de estos dos mandamientos depende la ley de los profetas, incluye el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que eso, aunque venía del antiguo pacto, incluye también el nuevo pacto. Igualmente, bueno, seguimos aquí para terminar. El 22 nos habla del hijo de David y también le hacen la pregunta de él de quién es, a quién pertenece. Porque le siguen los fariseos preguntando, haciéndoles preguntas, diciendo, ¿qué os parece? Diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, el hijo de David. Él les dice, pues, ¿cómo David en espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado a tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, es el Señor de David porque Él es Dios. Él es el hijo de David porque Él se hizo hombre por medio de María, de la casa de David, que lo podemos ver en Lucas, del 1 al 34 y 35. Y esta sola pregunta les presentaba la verdad de su encarnación. Dios se hizo hombre. Aquí Él está manifestando a los fariseos que le están haciendo la pregunta de que Él es el hijo de Dios, solo que ellos no le iban a entender, porque ellos creían que el hijo de Dios era otro ser distinto a lo que era, y Él le estaba demostrando que Él venía encarnado por medio de María. Entonces, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En ese momento ya Él los cayó, porque ellos no pudieron llegar a entender que si era el hijo, no era el hijo de David, no, era el hijo de Dios, no era el hijo de David, pero por medio de la encarnación se vino a ser hijo de David, porque le decían, hijo de David, ten misericordia de mí, le decían todos. Bueno, eso para que ustedes se den cuenta de que hoy por hoy nosotros tenemos muchos fariseos entre nosotros, muchos escribas que siempre andan haciéndonos dudar de nuestra fe, nos andan preguntando cosas que nos impiden nosotros responder como tiene que ser para poder no callarlos, porque solo Dios podrá callar a las personas como Él las calle sin decirles que se callen, sino tener argumentos para que las personas puedan entender de que nosotros tenemos que honrar y glorificar al único que se tiene que honrar y glorificar, que es nuestro Yeshua HaMashiach. Bueno, el capítulo 23 siguen siendo pruebas de parte de los fariseos, y ahí encontramos muchas pruebas y que en realidad vamos a dejarlas, en este caso, de lado solamente para que sepa que lo que vino aquí era ellos a seguir pues molestando a nuestro Señor Jesucristo y preguntándole cosas y cosas que, como por ejemplo el 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo que es más grave de la ley, es saber el juicio y la misericordia y la fe. Entonces, esto nos enseña a nosotros en esta parte en la cual el Señor le está hablando a los fariseos y a los saduceos que ellos son unos hipócritas, porque siempre andan diciendo que ellos hacen esto, que hacen lo otro, que ellos tienen aquello, y ellos son sepulcros vacíos, que son muy bonitos por dentro, pero por eso están llenos de pudrición. También les dice a los seguidores, les dice, hay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muerte y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera y de la verdad
mostráis juntos a los hombres, más dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Eso lo encontramos del 27 al 28. Hoy por hoy tenemos no solamente la parte cristiana, sino la parte católica, muchos pastores, muchas personas que son hipócritas, que andan diciendo, no se hace esto, pero ellos por otro lado lo están haciendo. Entonces el Señor les dice, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque sabía que ellos eran conocedores de la palabra, pero no eran hacedores de la palabra. Y aquí el Señor nos enseña a nosotros a ser hacedores de la palabra, más que habladores de la palabra, porque a veces hablamos y conocemos mucho, pero no somos malos profetas, no hacemos lo que predicamos. Y eso no solamente para la parte católica, sino también para la parte cristiana. Entre nosotros, entre los llamados hombres de fe, tanto la parte católica como la parte cristiana, muchos de nosotros hemos sido hipócritas, porque decimos hacer algo, pero no lo realizamos. Y decimos que eso no se debe hacer y estamos haciendo todo lo contrario. Bueno, debido a toda esta situación, el Señor en el 36 les dice, de cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Y eso fue lo que pasó, que 70 años después de la muerte de Cristo, fue destruida totalmente Jerusalén. Porque ellos estaban haciendo todo lo posible sin darse cuenta de estar en contra del Estado y haciendo muchas cosas que al final el pueblo romano se quiso deshacer de todos, incluyendo no solo los que se llamaban cristianos, sino hasta de los judíos. Dice, Cristo llora sobre Jerusalén. En el 37 dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. O sea, está hablando de sí mismo, porque él fue enviado a ellos, pero ellos al final lo mataron como lo hicieron, que lo fueron a la cruz. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como las gallinas juntan sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. O sea, esto indica el esfuerzo hecho por el Señor para que nosotros entráramos en razón, para que Israel entrara en razón. He aquí vuestra casa, o sea, el templo de Jerusalén, os es dejada desierta. Quiere decir que están sin Dios, porque se alejaron de Dios. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí en esta el Señor nos está hablando de su segunda venida. Porque la próxima vez que nosotros lo veamos va a ser en la segunda venida. Entonces, vea que como aquí ya el Señor nos está preparando a nosotros con este Salmo 23 de que ya conozcamos nosotros que Él vendrá por segunda vez. Y esa es la parte más importante que nosotros como cristianos debemos de tomar en cuenta, porque hay que estar preparados para ese día. Entonces, ya cuando empezamos a entrar en el en el capítulo 24, que se habla de la destrucción predicha del templo, nosotros nos vamos a dar cuenta de por qué en todo el capítulo 24 nos habla de qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Entonces, por eso les decía que iba a hablar muy someramente del 22 y del 23, y quería profundizar más en el 24, porque el 24 nos da muy claramente qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos, y nosotros estamos cerca de ese momento, y debemos de estudiarlo muy bien, y debemos de comprenderlo muy bien. Bueno, en el versículo 1, salido Jesús se iba del templo, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso fue cumplido 70 años después, cuando fue la destrucción del templo de Israel, que fue la segunda destrucción del pueblo de Israel, ¿ok? Del templo de Israel. Y entonces, seguidamente viene el 3 y nos da las señales del fin
de los tiempos. Y reconocemos que del 3 al 8 son principios de dolor de parto. Principios de dolor de parto, son principios de dolor. Ok. Y vamos a leerlo así. Y sentándose en el monte de los olivos, le acercaron los discípulos en privado. Era donde no lo pudieron escuchar otras personas, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Y he aquí, señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Perdón. Sí, mi papá ya. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, en esta parte, lo que nos está dando es que ahora el Señor dará el futuro de Israel y cómo tendrá su efecto en la totalidad del mundo. O sea, lo que va a estar aquí el Señor es que nos va a decir a nosotros qué es lo que va a pasar cuando llegue el final del mundo. Y dice, mirad que nadie os engañe, que es el arma más poderosa que tiene Satanás. Entonces, el que nos va a engañar es Satanás, Hasatán. ¿Por qué dice? Porque vendrán muchos en mi nombre. Esto es previo a la gran tribulación. Porque cuando hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de la abominación desoladora que más adelante se los voy a señalar. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, estamos hablando de muchos anticristos, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque este es el que va a venir a decir que él es el Mesías. Y muchos van a creer que es el Mesías. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Como ustedes lo han visto, en los últimos 10 años para acá, hemos estado escuchando siempre rumores de guerra. Ya vimos la que pasó hace 15, 16 años, que fue la guerra del desierto, y otras guerras que se están dando con ISIS, con los países islámicos, donde son terroristas y andan haciendo muchísimas cosas en muchas partes del mundo. Hemos visto las guerras que siguen teniendo los países de Irán y de Irak contra Israel, y así sucesivamente. Mira que no os turbéis, porque es necesario que esto nos acontezca. Entonces, si dice el Señor que esto nos tiene que pasar, entonces no tenemos que turbarnos, tenemos que estar tranquilos reconociendo que esos son, si está escrito en la palabra es porque va a suceder. Y dice, más aún no es el fin, que viene a ser la segunda venida del Señor, que como lo vimos en el versículo 23, capítulo 23, versículo 39, donde nos dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es la segunda venida. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Y aquí nos lo ratifica en el capítulo 24, 6 de Mateo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hombres y pestilencia y terremotos en diferentes lugares. El 7, ahorita, el 23:39. El 23:39 que le estoy hablando, que él nos habla de la segunda venida, y con este, el 6, dice que más aún no es el fin, también está hablando de la segunda venida. ¿Cuál 6? ¿De qué me está preguntando? Dice, y oiréis, voy a hablar otra vez del 6, que la pastora se enredó. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, estoy hablando del 24:6. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mas no es el fin. El fin será en la segunda venida. Porque ese es el fin, porque eso lo podemos nosotros constatar en el 23, versículo 23 de Mateo 39. Porque él dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es la segunda venida. Ahora sí me comprendió. Ok,
Y sigue el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas son el principio de dolores. Eso es la primera mitad de la gran tribulación. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué es la gran tribulación? ¿O qué es la tribulación? Si han podido leer Daniel del 8 al 10, en Daniel nos habla de la gran tribulación, que son los 7 años, que los 3 son 7 años donde esperemos a ver, vamos a empezar a ver todas estas cosas, donde él dice que los 3 primeros años y medio serán de la tribulación. Estamos hablando de lo que dice aquí, que son principios de dolor, y para muchos teólogos estamos empezando nosotros a tener principios de dolor. Se supone que estamos iniciando lo que es la tribulación. Entonces, estos versículos del 3 al 8 nos hace ver a nosotros de que estamos pasando por la tribulación, y ya próximamente, después de estos 3 años y medio, una vez que venga la gran tribulación, estaremos viendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, a partir del versículo 9 al 14, manda mi papá, perdón, del 9 al 14, ya es cuando habla que vendrá el fin, y dice así: entonces entregarán para ser afligidos, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si sea, en muchos lugares del mundo están matando muchos cristianos o muchas personas que profesan la fe en Cristo Jesús. Y estamos ya viendo estas cosas. Dice el 10, y muchos entonces serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí, sobre todo los judíos, son los que van a ser el blanco para hacer que ellos sufran todavía mucho más. El 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estos son los que ayudarán al anticristo, porque en nombre de Yeshua HaMashiach vendrán, pero no es así, vendrán en nombre de Hasatán, o sea, está hablando de Satanás. Y por haberse multiplicado la maldad, en ese momento es cuando el anticristo empieza a aparecer. El amor de muchos se enfriará. O sea, algunos que aceptaron a Cristo, pero ya lo dejan de aceptar, ya les voltean la espalda. Eso se llama la apostasía. Esperamos de la apostasía. Más el que persevere hasta el final, o sea, se refiere a la gran tribulación. Porque, como esto les quiere decir que para muchos, no sé si todos lo comprenden, hay 3 pensamientos con respecto a la tribulación. Unos que son los pre-tribulacionistas, o sea, que es antes de la tribulación. Unos que son trans-tribulacionistas, o sea, que están en medio de la tribulación, y otros que son los post-tribulacionistas, después de la tribulación. Dicen que los primeros, que nosotros no veremos la tribulación. Dicen nosotros que a la mitad de la tribulación no estaremos. Y otros dicen que a final de la tribulación ya nosotros tampoco estaremos, porque ha sido la segunda venida. Según lo que dice la palabra, una vez que venga o termine la tribulación, que son los 3 años y medio, cuando venga el Señor en su segunda venida, Él vendrá por nosotros y nos llevará juntamente con Él. El hecho de que haya un rapto antes, como el rapto no se da antes, sino se va después. Nosotros vamos a ser levantados juntamente, vamos a ser raptados con el Señor, y va a ser después de la tribulación. Nosotros vamos a ver la tribulación. Vamos a ser parte de la tribulación, pero dice la palabra: en el mundo has venido a tener aflicción, pero estados tranquilos, que yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros, no es que no haya un rapto como tal, pero no es un evento aparte de la segunda venida del Señor. Ya el Señor vino por una primera ocasión, viene por una segunda ocasión, pero es después de la tribulación. No es que antes de la segunda del Señor, porque en la palabra no dice que Él va a venir 3 veces. Dice que va a venir en la segunda venida, Él va a venir, y ahí seremos levantados juntamente con Él. Eso nos dice que vamos a ser raptados, que vamos a ser llevados con Él. Ahora, ¿qué es rapto, arrebatamiento? Ni nos pongamos a pensar en esa palabra, porque son sinónimos en sí, pero lo que sí es un hecho es que no hay un evento antes que se llame rapto
sino que es un evento que está juntamente con la segunda venida del Señor. Ok. Mas el que persevera hasta el fin, o sea, se refiere a la fin de la, este será salvo. O sea, habla de la supervivencia y no de la salvación del alma. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin, o sea, la segunda venida. Ve que aquí nos está diciendo a nosotros que en la segunda venida Él vendrá por nosotros. La abominación de la desolación lo vemos a partir del 15. Dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, el profeta que está en el lugar santo, eso se refiere al anticristo que invade Israel. O sea, el anticristo va a estar, una vez que vuelva a construirse el templo de Israel, va a ir y se va a sentar ahí, haciéndose pasar por Dios. Y todo el mundo va a creer en Dios, que es el Jesús. Para que ustedes entiendan que nosotros sí vamos a ver lo que es la gran tribulación. El que le entienda, y esto lo podemos encontrar en Daniel 8, en el 9 y en el 11 y en el 7. Entonces, los que están en Judea huyen a los montes. Entonces, cuando el anticristo invada a Israel, es el punto medio de la gran tribulación. Estamos en el punto medio ahí. Y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de la casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. ¿Qué se quiere referir con este? Porque mucha gente a veces pregunta, ¿por qué no se pueden tener hijos? No, es que sí se van a poder tener hijos, pero para los que tienen que huir, las mujeres con niños, va a ser más difícil que huir con niños que estuvieran solas. Ahora pues que vuestro día no sea en invierno, ni en el sábado. Es cuando habla del invierno, el sábado está hablando del Shabbat, y del invierno, habla que no haya mal tiempo, que no sea un mal tiempo para poder escapar, porque esto es más difícil, y que no sea en el día de reposo y descanso, porque ese día no se puede hacer absolutamente nada según la ley. Entonces, tiene que estar, tiene que ser en 8 días distintos para que no nos pase eso, porque ese día no se permite viajar. Ahora sí, a partir del 21, entramos en la gran tribulación, que dice así, porque habrá entonces gran tribulación. O sea, son los 3 años y medio últimos que faltan de esos 7 años que son del periodo de la gran tribulación, cual no fue desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni entonces acontecerá jamás. O sea, lo peor que el mundo jamás haya conocido y será tan malo que nunca será repetido. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. O sea, se refiere a Israel, que está por extinguirse. Mas por causa de los escogidos, o sea, los de Israel, que nosotros pertenecemos a Israel, porque nosotros somos el remanente de Israel, aquellos días serán acortados por la segunda venida. Él vendrá por nosotros. Entonces, si algunos dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. O sea, no podemos ser engañados. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Quiere decir el anticristo y el falso profeta, que lo vemos en Apocalipsis 13. Y darán señales grandes y prodigios, que eso es lo que ellos van a hacer como prueba para ver qué pueden hacer, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea, procura engañar hasta el pueblo de Israel. He aquí, os los he dicho antes. Así que, si os dijeran, he aquí, en el desierto está, no salgáis. He aquí, él está en las cámaras, no creáis. Vamos al 27, que viene a ser la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. O sea, viene esto a declarar como un tipo de catástrofe que el mundo jamás haya conocido. O sea, vamos a ver algo que jamás alguien haya visto en la vida. Será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que anduviere el cuerpo muerto, o sea, estaba refiriéndose a la batalla de Armagedón, allí se juntarán las águilas. Podría traducirse como los buitres, que se refiere a Ezequiel 39:17. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre. Y las estrellas caerán del cielo.
y los profetas de los cielos serán conmovidos. Se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se corresponde a la segunda venida que ocurrirá en medio de estos acontecimientos entre los de la tierra y el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Corresponde a todas las naciones del mundo que posiblemente verán este fenómeno por televisión y verán al Hijo del Hombre, eso denota a Cristo y a su cuerpo humano glorificado, que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, Él viene con su poder y su gloria y enviará a sus ángeles. Ellos serán visibles, con gran voz de trompeta, anunciando de la reunión de rey y juntarán a sus escogidos. Eso es lo que nosotros lo conocemos como el rapto, porque ellos nos juntarán de los 4 vientos de su extremo del cielo hasta el otro. O sea, se reunirán todos los judíos de todas las partes del mundo y los traerán a Israel. Ustedes ahorita se preguntarán, pero yo no soy judía. Nosotros, al conocer a Cristo y aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro único Redentor de nuestras vidas, nos volvemos llamas ingentadas hacia el árbol, o hacia el árbol de Israel, o hacia el pueblo de Israel. Entonces nosotros pertenecemos a esas ramas de Israel. Y por ser parte de ese árbol, nosotros vamos a ser reconocidos como pueblo de Israel. Entonces nosotros somos todo ese remanente, todo ese pueblo de Israel que está por la diáspora que pasó. El pueblo de Israel hace mucho cuando se dividió el reino del norte con el reino del sur y quedó la tribu de Judá y por el pueblo de Israel. Nosotros somos esa parte que fue la desobediente y que después junto con los gentiles se unieron y ya no se llaman ni gentiles, ni judíos, ni esclavos, ni todo lo demás. Nosotros al insertarnos ahí pertenecemos al pueblo de Israel, entonces ese es el pueblo que los ángeles van a recoger y a nosotros son los que, esa es la forma del rapto. ¿Ok? Y así seguimos entonces con hasta ahí. Vea que estamos del 3 al 31 hemos visto cómo ese es el proceso que nos está hablando del fin del tiempo y cómo se representan esos 7 años que habla Daniel, del 8, del 9 y del 11. Habla Daniel sobre esos 7 años, que son 13 años y medio que hay que está la tribulación. Y a partir de esos 3 años empieza la gran tribulación. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Cuando vaya a sentarse en el trono de Jerusalén que se está construyendo, se siente ese hombre y diga que eres el Mesías. Sabremos que es el antimesías y no tenemos que estar nosotros ahora en ese momento adorándolo ni haciendo nada, porque ahí es donde vendrá el Señor con su poder. Es la segunda venida, vendrá con sus ángeles y nos va a recoger. Entonces, para que ustedes ya sepan que aquí el Señor nos está hablando para que nosotros lo comprendamos. Ahora vamos con la parábola de la higuera. Dicen, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Esto se refiere a Israel como a la señal profética más grande de todas, diciéndole que ahora estamos viviendo en el último de los últimos días. O sea, eso nos está hablando que ya cuando Israel empieza a reconocer, cuando ese Israel ortodoxo cambia por el Israel mesiánico, donde ya empieza a creer en la venida de nuestro Señor Cristo, estamos viendo que en sus hojas está empezando a brotar. Está hablando también de los que nos estamos insertando hacia Él. Y también vosotros, señala la iglesia moderna, cuando veréis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación. Habla la generación de judíos que estarán vivos a principios de la gran tribulación. También esto fue una predicción de Cristo que independientemente de los problemas que Israel afrontara, hasta a partir de sus días ellos sobrevivirán. Hasta que todo esto suceda, no hay duda que será cumplido. O sea, el Señor nos dice que la higuera, la palabra de la higuera, lo que nos está diciendo a nosotros, que eso es una señal para saber que pronto es la venida del Señor. Dice, el cielo y la tierra pasarán. O sea, no se refiere a la aniquilación, ni más bien al cambio de una condición a esta otra, no. Pero mis palabras no pasarán. O sea, dice, es la palabra de Dios. Pero el día y hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. En el 37 vamos con la instrucción de los malvados. Dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los hombres de los días de Noé eran insensibles a las profecías que predecían el diluvio venidero. Y así también los hombres serán ciegos a estas profecías que anuncian la venida del Hijo del Hombre. Ok, vea que aquí
la destrucción de los malvados, que es a partir del 37. Aquí parémonos un momentito y entendamos esto. Así como pasó en Noé, todos sabemos la historia de Noé, la arca de Noé y todo lo que pasó, y que Noé le decía a todos, acérquense al Señor, porque vendrá destrucción para este pueblo, y todo está loco porque está haciendo una arca en medio de un desierto. ¿Cómo va a llegar el agua si lo más cercano al agua está a miles a cientos de kilómetros? Entonces ellos decían, ¿cómo va a llegar agua aquí? Nunca creyeron. Bueno, así les va a pasar a los de esta época, que su mente ha sido ya entenebrecida, su mente ha sido asolada por Satanás, y el Señor les ha puesto dureza en su corazón y en su mente, que ya no tendrán razón. Entonces les va a pasar como les pasó a los en los tiempos de Noé. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, dice el 38, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca. Significa que ellos lo vieron construir el arca y lo oyeron predicar la justicia durante muchos años, pero no prestaron atención. Así hay muchos hoy, se les habla y se les habla y no creen en eso. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio. O sea, cuando ya vieron la destrucción, ahora sí, corramos, patitas para que no te quiero, vamos, porque ahí hay un gran barco que nos puede montar, pero ya la puerta se cerró. Y eso nos acordamos también de lo que le pasó a las 10 doncellas. 5 ellas eran justas y las otras eran incorrectas. Las justas tuvieron el aceite, mas las incorrectas no prestaron atención. Vino el Señor y mientras ellas fueron a conseguir más aceite, no les dio tiempo, porque cuando fueron a tocar la puerta, abrieron la puerta y decían, no las conozco, apártense de aquí. Eso nos va a pasar a nosotros. Así fue, cerrada la puerta, era la única puerta, estaba la puerta a un costado del arca. Eso es más o menos como la referencia que podemos, o la similitud que podemos realizar con respecto a cuando el Señor le introdujeron una lanza en el costado. Cuando pasó eso, ahí nos da que solo los que creemos en Él vamos a poder entrar a su reino. Dice, y no cumplieron hasta que vino el diluvio. Así será también la venida del hombre. Entonces, estarán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Esto no se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Dos mujeres estarán muriendo en un muriendo, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero comprende esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así será la venida del Señor. Por tanto, también vosotros estáis apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. O sea, cuando Israel, durante la batalla de Armagedón, habrá perdido toda esperanza, Jesús vendrá. Cuando estemos en la guerra, donde ya se cree, porque Israel no va a ser destruido, porque es el pueblo escogido de Dios y no va a ser destruido. En el momento que ya Israel crea que todo está perdido, es cuando venga la venida del Señor. Entonces vamos a ver guerras, y esa es la guerra del Armagedón. Entonces, entendamos entonces esto, que la destrucción de los malvados, el Señor va a destruir a los que no creen en Él, a todo hombre que prefirió hacer las cosas del mundo, que lo tomó a Él como en segundo, en tercero, en cuarto, en quinta o hasta 10ª posición, y prefirió todas las cosas del mundo, que prefirió las cosas que Satán le proveía. Todos ellos van a ser destruidos. Por eso usted y yo debemos de estar apercibidos. ¿Y qué significa estar apercibidos? Es que tenemos que estar conscientes de que la venida del Señor está próxima a ser. No sé cuándo, porque dice la palabra, nadie sabe a qué hora, pero tenemos que estar ahí, nosotros, velando. Y hay que estar así hasta el final. Así es como vamos de estar. Vamos a la parábola del siervo fiel y el siervo infiel, que está en la 45 al 51, y con eso terminamos el versículo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Se refiere a los creyentes que son para siempre. Esos son los que son fieles, son los que creen para siempre, los que no están en la apostasía, los que no le dan la espalda a la fe. El cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Eso se refiere a la fidelidad hasta el momento que seamos raptados. De cierto os digo, les pondré como gobernador sobre todos sus bienes. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarde en su venida,
y comenzare a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Cuando habla del lloro y crujir de dientes, está hablando que va a llegar al lago de fuego y azufre. Ahí va donde está Satanás. Perderá su alma e irá a un infierno eterno. La mayoría de la iglesia moderna, triste y lamentablemente, cae en esta categoría. Ellos son religiosos, pero perdidos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ya para concluir. Desgraciadamente, en muchos sistemas religiosos, para no hablar de uno en especial, sí, son muy buenos religiosos, pero no hay unción espiritual en ellos. Son hombres y mujeres que hablan de la fe, pero en ellos no hay fe. Son hombres que simplemente han querido abusar del pueblo, han querido dañar el pueblo, han querido hacer equivocar el pueblo, y por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra de Dios para que no seamos engañados, porque dice la palabra en Ageo, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso usted y yo debemos de conocer la palabra. Hoy vimos el 24, y muchas veces para lo que es la tribulación y lo que es el rapto, nadie se refiere al Salmo, perdón, no se puede estudiar el Salmo 24, a Mateo 24, no se refiere a eso, para conocer que sí tenemos un proceso de la gran tribulación. Esa gran tribulación es la abominación desoladora, es cuando viene el antimesías y se va a sentar en el trono que está hecho para nuestro Yeshua HaMashiach, y él se va a proclamar Dios, pero después va a decir que él es Satanás y todo lo que no lo adoran los va a matar. Pero en ese momento vendrá, en la segunda día vendrá nuestro Yeshua HaMashiach con voz de trueno, como lo habla más adelante en Apocalipsis, con voz de mando, con voz de trompeta, y vendrá y destruirá al que se puso sobre ese trono. Entonces, y los ángeles nos juntarán de los 4 puntos cardinales y nos recogerá para volver a ser pueblo de Israel. Entonces, hermanos, tengamos conciencia de que el Señor nos enseña en la palabra, nos educa en la palabra y nos hace tener el conocimiento para que nosotros estemos apercibidos, para que nosotros conozcamos que sin Él nada es posible y que los malvados tendrán su precio, tendrán su paga. Y su paga es la muerte y muerte eterna. Con esto, pues concluimos el estudio de los versículos 22, 23 y 24. Espero que se les haya quitado más dudas y si tienen, espero que tengan menos dudas, perdón, y si tienen dudas, cualquier cosa nos las pueden preguntar. Si hay algo que por las enseñanzas que hemos tenido o que han tenido antes no son iguales o son diferentes, pues podemos conversarlas, porque la idea aquí es de que aprendamos y que si yo me equivoqué, tengo toda la humildad de decirle, sí, tiene usted razón, si usted me hace ver que me equivoqué, y si usted cree que estoy en lo correcto, pues sepan que la idea es de que aprendamos mutuamente, porque la idea es de que usted y yo podamos caminar hacia ese momento especial que es estar en la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que Él nos tome cuenta en el día que Él mande a sus ángeles a recoger su pueblo. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga. Yo prácticamente tengo que alistándome en 10 minutos porque tengo que irme a trabajar. Entonces, para agradecerles que hayan prestado la atención, dale gracias a Dios porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y si tienen alguna duda, como se lo diga, nos lo pueden pedir, que se lo queremos. En el transcurso de la semana me pueden mandar un correo o nos vemos el próximo miércoles. Que Dios me los bendiga. Si alguien tiene que decir algo. Bueno, yo creo que sí debería de darla otra vez, al menos yo sí quiero entender un poquito más, porque usted dice que en este momento cuando se vea aquí en el capítulo 11, donde dice que, 11 de para ver, en Mateo 24, donde dice que, ¿dónde es que está de la abominación desoladora? Está en el 15.
Dice que en el 15, sí, por tanto, cuando vea, usted dice que en ese momento vendrá el Señor, pero en ese momento no vendrá el Señor. Si bien es cierto, la palabra nos indica en segunda de Tesalonicenses de que el Señor vendrá y que nosotros veremos este hombre sentado, el anticristo, llamándose que él es el Mesías, pasaremos esa gran tribulación donde vamos a ser perseguidos aquellos porque él va a quitar todo lo que se llame Dios. Entonces veremos esa gran tribulación persiguiéndonos a nosotros, a los que realmente somos fieles, porque muchos van a ser engañados. ¿Es así o no es así? No sé si dije eso yo, pero lo que... Usted dijo eso, que inmediatamente el Señor va a venir. Y eso no dice la palabra, dice que veremos la gran tribulación. Y o sea, 3 años veremos y al medio Señor después, sentado. 3 años y medio después de la gran tribulación, veremos la venida del Señor, fue lo que dije. Pero si me dije eso, entonces no me acuerdo ahorita, entonces estamos... pero si esto es correcto, pero lo que usted dije, entonces me equivoqué, está bien. Pero lo que sí sabemos es que 3 años y medio después de la gran tribulación, veremos la venida del Señor Jesucristo. No sé si lo dije así, si me equivoqué, pues me disculpe y gracias por hacerme la observación. No, yo le pregunto porque si no se me hace un enredo, porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Dice que nosotros veremos la gran tribulación. Usted solo se ha enfocado en Mateo 24, pero para poder entenderlo más claro tendríamos que ir a Daniel y teníamos que ir a 2 Tesalonicenses y al Apocalipsis, sí, para que se vea un panorama no es más claro. Para eso, solamente estamos hablando de esto, dando relación a otros, después daremos una clase para eso, pero solamente es hablar sobre esto, y después daremos una clase con respecto a lo que es el arrebatamiento y todo lo demás. Sí, porque hasta el versículo, digamos, después del 15, habla sobre esa gran tribulación, que empezaría la gran tribulación, porque antes aún estamos en lo que el Señor habla, Mateo, de las pestes, de las pandemias, donde van a venir, estamos en este tiempo. Sí. ¿Verdad? Principios de dolor, exactamente. Paz, pero sí estamos claros entonces de que, digamos, el rapto o el Señor va a venir por el pueblo de Israel después de la gran tribulación, o sea que todos vamos a ver la gran tribulación. Exactamente, así es. Sí, porque yo siempre lo he entendido así, pero había entendido por ahí como que nosotros no íbamos a ver la tribulación y no sé qué. Sí, yo lo dije, perdón Alberto, yo lo dije. Permítame un segundo, yo soy el que está dando la conferencia, usted es la que hace la pregunta y yo le doy chance. Vea, yo lo que dije es que hay 3 pensamientos, está el pretribulacionista, el transtribulacionista y el posttribulacionista. El pretribulacionista piensa que nosotros no vamos a pasar la tribulación porque va a ser el rapto. Antes de eso, el transtribulacionista es que a mitad de la tribulación vamos a ser raptados, después vemos la gran tribulación. Y el post-tribulacionista es que después de la tribulación veremos raptados, como lo habla Mateo. Entonces, lo que está dando la referencia hay que 3 pensamientos, pero el de nosotros es que según la palabra, nosotros veremos y seremos raptados. Sí. Yo no lo decía por la paz, ni siquiera me acordaba que la paz hubiera dicho eso, pero yo sí, en todo lo que yo leo en la palabra, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, que dice que el trigo va a crecer junto con la cizaña y que al final es cuando ya se va a cortar todo. Sí, o sea, también, que no habla de que primero se va a cortar el trigo y después la cizaña. Entonces, sí, exactamente. Okay. Sí, entonces sí estaba... Esas son las malas enseñanzas que hemos recibido por muchos años, porque han habido pensamientos antes de la cizaña, en medio y al final. Yo quiero decir algo. Sí, yo lo dije. Yo dije que la iglesia no iba a ver la gran tribulación, pero sí, un día se me puse a estudiar lo que es Daniel, el Apocalipsis, sí, según Tesalonicenses y Mateo, yo por fin lo pude entender, gracias al Espíritu Santo que me dio ese discernimiento y con otros estudios que estuve averiguando. Nosotros no pueden haber 3 venidas, o sea, no puede haber la primera que ya él vino y un rapto, que eso es lo que yo no entendía. Pero entendiendo ahora, leyendo, según Tesalonicenses, bien claro, mismo nos dice que será quitado, es lo que yo le dije a Walter, pero no es que será quitada la iglesia, porque la iglesia no existe. Lo que existe es el pueblo de Dios. Es un llamado que el mismo Constantino fue el que dio ese nombre iglesia, porque antes de eso no existía eso, pues ese es otro tema, pero
sí, tiene toda la razón, Walter y Alberto. Yo sí me había equivocado en lo que era el rapto. Pensé que el rapto sí estaba en medio de la tribulación y no está en medio de la tribulación. El rapto no existe. Esto lo inventó otro caballero. Pero eso es otra doctrina. Pero hasta ahorita yo sí lo entendí que sí, después de la época grande del capítulo 15 en adelante, hasta el 29, que pase toda esa gran tribulación, que nosotros lo vamos a ver, es cuando veremos después del 29 la venida del Hijo del Hombre. Sí, amén. Sí, venga, venga. Sí, por eso Bueno, siempre hermano, dice entonces yo me despido porque ya tengo que alistarme para hacer mi diligencia hacia el hospital. Si Dios quiere, tengo que echar primero a mi hijo, que sale ahorita a las 8:30, entonces tengo que recogerlo y después venir, dejarlo y irme para el trabajo. Entonces, que Dios me los bendiga. Como les decía, si hay alguna duda, estoy en toda la anuencia para aclararles. Si me equivoco en algo que dije, pues tengan todo su derecho de decírmelo, porque es un tema un poquillo árido. Hay que quitar algunos conceptos anteriores para poder entender esto, porque si tenemos otro concepto es un poquillo difícil digerir esto, pero lo podemos ver en otra ocasión. Por eso yo quise enfatizar un poquito más en el 24 que en todos los demás. Sé que iba a producir eso, pero la intención era que produjera eso, porque es importante que conozcamos de que no, nosotros sí vamos a ver la tribulación, porque si nos vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis dice que vamos a ver los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas y las copas de ira. Pero en Corintios nos habla, y en Tesalonicenses, perdón, nos habla de que nosotros no veremos la ira del Señor contra nosotros, pero sí veremos la gran tribulación. Entonces, eso también hay que estudiarlo. Entonces, para que sepan que los conceptos que podamos tener ahorita del pasado, ahorita pueden estar contraponiéndose con lo que yo les estoy diciendo, pero precisamente para eso, si hay algo que a ustedes no les parece, solamente díganlo y lo discutimos de una manera teológica sana, para poderlo comprender mejor, porque tal vez yo me puedo haber equivocado con algo que dijo, así como la pastora me entendió que yo dije que en la tribulación, en ese momento venderse nuestro Señor. Entonces no era así. Yo era que después de la tribulación que habla de esto, es cuando veremos la venida, que son 3 años y medio después, porque era el proceso de la tribulación son 7 años. 3,5 años primeros es la tribulación, y 3,5 años después es la gran tribulación, que es la abominación desoladora, que es cuando veremos al antimechías sentado en el trono del templo de Israel. Entonces, como les digo, muchas gracias por la atención. Disculpas si ha quedado más dudas que aciertos, y estamos ahí para que los discutamos en la próxima charla, en la próxima discipulado. Lo importante también es que no porque yo lo diga tenga que estar correcto, más bien ustedes me pueden enseñar a mí si me equivoqué, y si me hacen ver el error, excelente, y así aprendemos todos. Que Dios me los bendiga, y ahí los dejo con la pastora para que ella despide el culto. Despide el discipulado. Que Dios me los bendiga a todos, y gracias por estar. Bendiciones. Buenas Bendiciones, noches, paz. Buenas noches. Bendiciones. Dios la acompañe. Paz no tiene el micrófono abierto por aquello. Voy. Igual, Paz. Bueno, ahora que usted mencionó eso de que el Señor no viene por la iglesia, sino por el pueblo, eso también yo lo había como mencionado un poquito, pero sería bueno así como enfatizar ahí después en eso, que fue, creo que en las 2 casas de Israel fue que yo dije, y creo que En las 2 esos, casas de Israel, exacto. sí, Lo que creo pasa es fue que, yo vea, dije. iglesia, yo les había dicho a ustedes hace unos días atrás, no me acuerdo cuándo fue, si fue el mes pasado, que nosotros, para poder entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender el libro de Génesis. Si nosotros no entendemos el libro de Génesis, que fue la promesa que Dios le hizo a Abraham desde el principio, y no entendemos eso, las dos, como habló Walter también la otra vez, que él nos presentó las 2 casas de Israel, o sea, las 2 casas. Israel es una casa y Judá es otra casa. Entonces, si no entendemos ¿cómo le dijéramos? Lo que el propósito de Elohim, el plan eterno que él tiene para la humanidad, no vamos a entender absolutamente nada. Por eso, Alberto, yo es que me meto muy a fondo en las cosas, debemos de entender, por eso es importante que sepamos exacto qué fue lo que Dios le prometió a Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham
no se ha cumplido en su totalidad hasta el día de hoy. Recordemos que la casa de Judá, así más o menos un poquito, la casa de Judá mantiene aún la Torá, ellos cumplen la Torá, mientras que la casa de Israel no la cumple. La casa de Israel fue el que mató a nuestro Yeshua Hamashia, le dio la espalda, nosotros mismos lo crucificamos. Entonces, para poder entender todo esto, y cuando Walter mencionaba en aquel momento, cuando hablaba de las dos casas, el Señor a quien viene a reunir, no viene a reunir a una iglesia, y quiero que por favor digan, la pastora se volvió loca. No me he vuelto loca, sino que la palabra bien, voy a ver si yo lo estudié, lo tengo por aquí anotado, para darles el nombre y ustedes lo puedan. Si no lo encuentro ahorita, se lo voy a mandar ahora más tarde, para que ustedes lo busquen, y lo busquen en internet y se vayan a la palabra. No lo encuentro, pero después de que Jesucristo murió y vino el Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a predicar a Cristo. Ellos no predicaron una iglesia, ellos predicaron a Jesucristo, ellos predicaron la vivencia que ellos habían tenido. Incluso Pedro, incluso Pablo le habla no a la iglesia, la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento lo ponen como iglesia, pero no es así. Ellos le hablan a la dispersión del pueblo de Israel. Eso es lo que habla Pablo y habla Pedro, a la dispersión de Israel. Entonces, después de Jesucristo, 350 años después, vino Constantino y fue el que dijo, el que quitó, o sea, vamos a ver, el que puso el nombre de la iglesia, le dio un nombre, le quitó, cambió el Shabbat por el domingo, cambió muchas cosas. Y la palabra de Dios dice muy claro que nosotros tenemos que dejar todas esas costumbres del mundo. Nosotros tenemos que volver ¿a dónde? A la Torá. El pueblo de Israel tiene que volver a la Torá, que es lo que Alberto decía. Nosotros somos injertados en las ramas de Israel, nosotros somos esos gentiles, pero somos pueblo de Dios, todo. Lo que se refiere, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, haré de ti una gran nación, una nación. Todo termina en esta gran nación de Israel. Nosotros somos pueblo, somos Israel, injertados en sus ramas. Ahí dice la palabra del apóstol Pablo, lo dice, no hay ni judío, no hay extranjero, todos son uno solo. Jesús viene por un pueblo, no viene por una iglesia. La iglesia no existe, esa es una palabra ficticia que han puesto los hombres. Por eso Jesús dice, vuelva, salgan de Babilonia, pueblo mío, salga. Ahí dice, salgan de todas esas costumbres, que no guardáramos el Shabbat, hay que volver al Shabbat, hay que volver a las fiestas. Yo no sé cómo vamos a volver a las fiestas, porque yo no sé, había que tener un montón de cosas, pero podemos intentar volver a esas fiestas, podemos lograr obedecer la Torá del Señor, porque Jesús dice muy claro, y esto, vea que lo dice, no sé si Walter para ya terminar, pero búsqueme Waltercito, usted, Sí. Lucas, vamos a ver, segunda primera de Corintios, no, dice Lucas 1:69, Lucas 1:69, voy a ver si yo lo logro aquí rápido. Y nos Lucas levantó un poderoso 1:69. Salvador en la casa de David, su siervo. Otra vez. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Vea lo que dice, que él levantará a un David. Y léame Mateo 10:5-6. Mateo 5. Sí, del 5 al 6. Ese es Mateo 10:5-6. Mateo 10:5-6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en No ciudades... es ese. Mateo 10. Mateo 10. ¿Qué versículo, par? Mateo 10, versículo 5. Es ese, sí. A estos 12 envió Yeshua y los dio instrucciones diciendo, Ajá. por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Supongo que ese es
el contexto que Qué quede. raro, entonces me equivoqué porque, es que yo estoy sí, es ese guatecito, perdón, es que Sí, estoy en sí, Lucas, perdón. sí. Pero vea lo que él dice, que él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ujú. Eso es lo que dice, ¿verdad? Es eso mismo en el versículo 6. Sino ¿Cuáles son ir esas antes a ovejas las ovejas. perdidas de la casa de Israel? Somos nosotros. Sí, Nosotros somos ese pueblo perdido. Recordemos que la palabra gentil, la palabra gentil Goyi. significa pueblo. Ujú. Esto lo pueden buscar en internet. Son muchas cosas, mire, son muchas cosas que a veces uno desea yo deseo como poder agarrar, qué sé yo, láminas y empezar a explicar muchas cosas, pero es un estudio muy grande y uno tiene que meterse en las palabras. No sé si Sandrito quería decir algo porque seguramente no lo dejé, pero nosotros debemos de entender que somos pueblos, somos el pueblo de Israel y que Dios viene por un solo pueblo, no viene por una iglesia. Sí, así es, así es. De hecho, cuando leen, como dice La Paz, eso pasó por Constantino, pero muchas veces cuando van a las cartas, dicen la carta que envió Pablo a la iglesia de Efesios, no, o sea, en ningún momento dice que es una iglesia, lo que dice es carta a los Efesios, o sea, Acá te lo al pueblo, a las personas que están en ese pueblo. No es que había una iglesia en Efesios o en Filipenses. No es una carta a la iglesia de los filipenses, digamos. Filipo es que se llama, creo. O sea, es una carta al pueblo y es al pueblo de Israel. Pero no sé, el hermano Sandro, si quería agregar algo por ahí. Ok, sí, buenas noches. Bueno, estos temas son bien tremendos, ¿verdad? Bonitos, bonitos. Y son muy bonitos. Yo quisiera, ojalá que el pastor Alberto y el pastor Ana saquemos tiempo para degustar, o sea, el libro de Daniel, las profecías, el Apocalipsis y, y poder entre estos dos libros ir aclarando, porque sí es un poco confuso. Muchas iglesias, bueno, sí, como dice la pastora, no se le llama iglesias. Bueno, no importa, eso no importa, Sandrito, puede llamar iglesia. Nosotros somos los del camino, así deberíamos de ser llamados, por pisar, por estar pisando el camino que Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? El maestro. Pero sí, eso es para muchos días más, que podríamos sacar tiempo, ya está en criterio de los pastores, para enriquecernos más sobre esos temas de la tribulación, gran tribulación y los acontecimientos finales, que de por sí los pastores no lo hablan. Ellos no lo hablan y como decía al final del versículo que decía el 24 de Mateo, perdón, sí, el pastor, la fidelidad en el servicio, dice que ¿quién es y pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? El alimento a tiempo es la sana doctrina, y ese es el alimento que nosotros debemos de estar, o los pastores, a sus feligreses. Entonces, dice que el 48, pero si aquel siervo, estoy repasando el 24:48, y perdóneme que me extienda, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Es de esos pastores que no están previniendo o preparando a la iglesia para la gran venida de nuestro Señor. Que eso es lo más importante que debemos de, en estos momentos
finales, estar preparándonos nosotros. Y qué bueno poder nosotros, poder tocar estos temas que muchos no lo tocan y Dios los tendrá a cuenta por lo que no están haciendo, que deberían de preparar a su iglesia y no que se pierdan y se vayan y mueran sin Cristo. Porque dice que ellos están tardando la venida de nuestro Señor. Ellos dicen, no, Señor, no vengas todavía, estamos tirándola rico aquí queremos los lujos, tenemos mansiones, queremos viajar, tenemos muchos sueños, necesitamos ir a conocer Italia, Brasil, no vengas todavía, Jesús, no vengas. Enriqueciéndose ellos, vanagloriándose ellos. Eso es lo que está aconteciendo con estos pastores irresponsables, que deberían en los púlpitos de estar diciendo la verdad de lo que va a acontecer, y esos son tiempos peligrosos, tiempos que nosotros tenemos, es cierto, vamos a tener que ver, pero debemos de prepararnos y no estar diciendo, no, vamos a estar bien, Jesús no viene todavía, esos son dichos, desde que están diciendo que Jesús va a venir y que va a venir, de ahí, vea. Ya estamos en el 2020. Vea, Sandrito, usted acaba de tocar un punto muy, muy bueno. Mire, ¿sabe quiénes son? Cuando habla ahí Mateo, de que cuando ellos vean muchos se van a enfriar, le voy a decir por qué se van a enfriar. Porque la iglesia no predica como está la Torá. O sea, hemos sido, y no porque la iglesia nos haya engañado, no es eso. Es que desde que yo me acuerdo y tengo uso de razón, de que a mí me llevaba a la iglesia, a nosotros nos decían el rapto, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Incluso nosotros mismos, que Dios nos guarde, pero mucha gente se enfriará porque van a decir, hemos oído tanto que el rapto Cristo va a venir y no hay rapto. Eso es mentira. El rapto, ese arrebatamiento está en la segunda venida de Dios. Y es lo que es lo que nos han enseñado los pastores. Es que no encuentro el nombre, pero yo se lo voy a mandar. Quiero que veamos, así rápido para cerrar, porque yo sé que doña Gary y doña Esperanza, ellos allá en Estados Unidos es tarde, pero quiero que que Walter me lea Isaías 56 y pongan atención a lo que van a leer. Ojalá que el Espíritu Santo les quite vendas sobre el Shabbat para que ustedes vean que lo que estamos hablando es palabra de Dios. El por qué hacemos nosotros los cultos los sábados y por qué el Señor me habló a mí y me dijo, guarda el sábado. Y aquí está la respuesta que yo, vea que aquí tengo ese cuaderno, vea. Este cuaderno está escrito en muchas cosas que a mí el Señor me ha dado. Y lo volví a abrir otra vez porque necesito volver a reencontrarme. El Señor me viene hablando, habla, y tenemos que hablar la verdad. Es tiempo, los pastores, y yo pido perdón a la iglesia porque yo he sido también, fui mal enseñada y he estado hablando cosas que no son. La palabra de Dios dice que tenemos que volver a la Torá, a la palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, a los preceptos de Dios, a sus fiestas. Mire, que no sabemos el día ni la hora cuando Cristo venga, pero Cristo va a venir el día de las trompetas. En el Yerúa, ¿cómo se dice, Walter? Alguien que me ayude ahí con el coso ese. John Teruá. En septiembre. John Teruá, eso. Sí, en septiembre. No sabemos el día, pero en esas fiestas viene el Señor. Por eso los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿qué miran ustedes al cielo? En la misma forma que Él se fue, así volverá, porque eso fue en las fiestas. Ustedes tenemos que reconocer las fiestas de Dios. La Walter, si ya tiene Isaías 56, puede abrirlo. ¿Qué versículo paso? Del 1, si quiere empiece del 1, no importa, yo le digo hasta dónde. Ok, así dijo Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh no habla diciendo, me apartará alto ahí, Waltercito, alto ahí. Vea lo que dice. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable, y siga, Waltercito. No hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco.
Porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a El los 6. hijos, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de adoración para todos los pueblos. Amén. ¿Para quién Amén. dice? Para Para todos todos los pueblos. No dice para la iglesia. No dice que para solamente Israel. Dice para todos los pueblos. Por eso, iglesia, yo les dejo Isaías 56 hasta el capítulo 7, versículo 7, para que ustedes lo lean. Léalo. Desminúcelo. Escuchen, lean cada palabra lo que el Señor nos está diciendo. Habla del extranjero. No diga el extranjero que no vamos a estar con Elohim. Vamos a estar con Él si guardamos el día de reposo con nuestro Señor. Nuestras casas van a ser bendecidas, nuestros hijos van a ser bendecidos. Y dice, ¿cómo es ese versículo que dice que yo en mi casa serviremos a Jehová? Algo así, ¿verdad? Dice. Sí, así es. Sí, algo así dice. Es una promesa que Dios nos dio. Mire, iglesia, es que no le hemos leído, pero hemos estado ciegos. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en este tiempo? En los últimos tiempos, el Señor va a quitar a la iglesia, así entre comillas, les va a quitar esa venda que tenemos y donde vamos porque ya creímos en Yeshua, ya creímos en Él, pero vamos a volver ¿a dónde? A la Torá, a la palabra. Tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que guardar sus fiestas, tenemos que ser obedientes a Él, porque Jesús mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley. A veces yo tenía ese hecho que yo decía, no, es que la ley nadie la guarda, sí, nadie va a guardar la ley, pero tenemos que vivir porque Jesús, el Elohim dijo, perpetuamente. Él no dijo para uno, ni para otro, ni para cierto siglo, Él dijo perpetuamente, para siempre. El pueblo, nosotros que somos pueblo de Dios, tenemos que volver a encontrarnos con la palabra de Elohim. Mire, cuando Walter hablaba sobre las bodas, sobre la esposa de Elohim, les voy a decir, cuando el Señor lleva al pueblo de Israel y él va y Moisés sube al Sinaí y es entregada las tablas, el Señor Elohim está haciendo un compromiso con la novia que es el pueblo de Israel. Por eso ustedes oyen a Jeremías y oyen a Ezequiel en Oseas, igual que lo habló y lo dijo, que él le dio carta de divorcio a Israel, a esa que desobedeció, le dice, tú que desobedeciste, yo hoy te doy la carta de divorcio porque no obedecieron el pacto que él hizo con él. Ese fue un compromiso que él hizo con la novia. Pero el Señor vino a rescatar a esa novia. Por eso hay mucha confusión en el pueblo de Dios hoy día y muchos se enfriarán porque cuando veamos la abominación desoladora y veamos sentado el anticristo ahí, mucha gente va a decir, el rapto era mentiras, Cristo no vino, esto es mentira, y mucha gente se alejará de Dios. Entonces, el pueblo de Dios tiene que estar con los ojos abiertos hoy día. Pero iglesia, esto es una gran enseñanza. Si ustedes quieren, podemos hacer como hacíamos antes, o bueno, como hacía antes las iglesias, o hacemos ¿cómo se dice eso? Un estudio de 9 a 12 de mediodía. Podemos hacerlo un sábado, podemos hablar con el pastor Alberto y que nos metamos en esto en la palabra. Para hacer también párrafos así, para que igual te los ponga en la computadora, pero hacer como no un discipulado, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, Walter? Una conferencia ahí, de 9 a 12 o de 9 a 1, no sé. Ustedes verán, ustedes dicen cuándo quieren y lo hacemos. Sí, sería bonito. Perfecto, sí, yo creo que para los hermanos deberíamos vamos a ver, de responsabilizarnos de poder participar, y porque vamos a aprender, el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar
porque esos son los temas que debemos de conocer. Y bueno, para nadie es un secreto, ya estamos en las últimas. El reloj de Israel ya está marcando, se aproximan, ¿verdad? Los segundos. Yo veo que el tiempo se acerca más y más conforme se van viendo cosas. Bueno, el ser humano es duro de corazón, uno les dice, ellos no entienden, uno les dice una, dos, tres veces, pero no sé, como que creen que esto es es una burla o es una fábula, que esto no va a pasar, y sí va a pasar, porque esto, la Biblia, la Torá, es ya para Dios, como dice, ya esto es historia, Él lo vivió, Él ya sabe lo que va a acontecer. Nosotros somos los que estamos caminando. Esta es la generación, bueno, no sé si es la última generación o vendrán otras generaciones, pero nosotros No, Jesús dijo en la palabra que esta generación no pasará. Ajá. Bueno, nosotros, esta generación, estamos viendo un montón de cosas que muchos no vieron. Nos estamos dando cuenta y que seamos ciegos. Por eso es que ya la gente, ya estos de la sana doctrina, ellos ya no saben qué hacer y cómo engañar a la gente, al pueblo de Dios. Pero es que la gente Cuando Jesús habla de que esta generación no pasará, perdón, Sandro, se refiere cuando Israel, recuerden que la higuera es Israel, la higuera quiere decir Israel, de eso habla nuestro Señor. Entonces, cuando en 1948 fue cuando Israel volvió a ser nación, esta generación, de ese día para acá, esta generación no pasará, es lo que quiere decir el Señor. Veremos muchas cosas. Entonces, Ingrid y Melinda, yo creo que Melinda e Ingrid pasaron con un pastor, creo, que les enseñó, creo que fue lo de la fiesta, ¿verdad, Ingrid? Sí, nosotros estuvimos estudiando raíces hebreas como casi 3 años. Sí, eso es bueno. Sí, porque ya aprendimos mucho, la verdad. ¿Verdad? Muchas cosas de que definitivamente en la iglesia evangélica fuimos malos enseñados. Uno mismo fue abriendo los ojos, ¿verdad? Uno mismo leyendo, aprendimos de la Torá, del Shabbat, de las fiestas. Importante, ¿verdad? Siempre nos hacía énfasis en septiembre y él nos enseñó eso de que el Señor vendría en las fiestas de Yom Teruah, ¿verdad? Porque habla de que él va a venir en las fiestas de las trompetas. Amén. Y la fiesta es en septiembre, ¿verdad? Entonces él les decía, ¿verdad? Que nos pusiéramos vivos siempre en septiembre. Y si ya no venía en este septiembre, entonces en el otro. Y así, eras que risa. No, pero es cierto. Miren, iglesia, es cierto, todo eso es cierto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no leemos, pero a veces no entendemos. Pero yo le doy gracias a Dios porque el Señor viene hablando bastante. Y es tiempo que nosotros, el pueblo de Dios, empecemos a despertar. Y vea, no es porque los pastores hemos engañado. La iglesia ha sido un papel importante. ¿Por qué importante? Porque hemos hablado de Yeshua HaMashiach, pero tenemos que volver a la Torá, a los mandamientos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que volvamos a ser esa novia, esa novia que Él entregó ese pacto ahí para que lo cumpliéramos y no lo hemos cumplido, porque para la gente dice que no se puede, sí se puede, podemos hacerlo con la sabiduría de nuestro Señor y el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Así que yo le pido a Sandrito, ya que está ahí, que nos despida de oración y que podamos, si alguien tiene alguna pregunta, yo no sé si doña Esperanza y don Gary, no sé si están por ahí, pero si han entendido algo para que ellos puedan, si tienen que preguntar algo con mucho gusto, pero tenemos que aprender, mire iglesia, esto es de aprender y no hay cosa más linda que aprender. Yo misma, que creí que estaba en lo correcto en algunas cosas, mire, me han bofeteado 2 veces el Espíritu Santo, porque me dijo, no es lo que usted dice, es lo que está en mi Torá. Así que, Sandrito, despídanos en oración.
Amén, amén. No sé si alguien quería aportar, los hermanos, ¿no? ¿Nadie? Para despedirnos ya. Nada, o sea, a lo que yo he estudiado, ¿verdad? A mi concepto, él viene por una novia sin mancha y sin arruga, punto, ¿verdad? Amén. Yes. ¿Y qué Amén. significa eso? Que ya que nosotros tenemos que estar en santidad. Eso es lo que yo he entendido, ¿verdad? Lo que yo he estudiado. Sí, así es. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, yo acá en segunda de Pedro 3:13 quería compartir antes de orar. Dice segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El 14, por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él. O sea, el Señor, sin mancha e irreprochables, en paz. Muy bien, qué lindo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta gran enseñanza que tú nos regalas en este día. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por la congregación Monte de Restauración. Gracias por los pastores, Pastor Alberto, Anita. Gracias por cada hermano que comparte cada noche, cada miércoles estos discipulados. Gracias por enseñarnos, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás aquí con nosotros y nos estás guiando a la verdad, a la sana doctrina. Debemos estar siempre anuentes, despiertos. Debemos estar preparados, como anhelando el día en que tú vayas a venir, Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach. Amado Padre, gracias por darnos todas estas cosas, por permitirnos disfrutar con nuestras familias, pero sobre todo con nuestros hermanos. Ayúdanos a estar preparados, límpianos, purifícanos, lávanos nuestras vestiduras sucias. Señor, te he pedido perdón, principalmente yo. Te pedimos perdón por todos nuestros defectos. Si hemos apartado lo bueno, si hemos anhelado cosas que no vienen a bien para nuestras vidas, si nos hemos envanecido en este mundo por las cosas del mundo, nos hemos aferrado a otras cosas y no a las tuyas, a tus promesas. Señor, perdónanos. Si nos hemos ensuciado de este mundo que está contaminado en estos momentos, perdónanos. Si hemos sido parte de alguna cosa que no te agrada, perdónanos, Señor. Señor, límpianos, limpia nuestra mente, nuestro corazón. Aún lo que vemos y escuchamos, Señor, perdónanos. Gracias te damos por esta oportunidad, porque muchos no la han tenido. Muchos no han tenido la oportunidad de escuchar la verdad y de poder prepararnos para lo que venga. Ayúdanos, Señor, a estar unánimes, pidiendo, rogándote siempre que oh Señor, que nos ayudes a encontrarnos como este siervo fiel, obedeciendo a esta palabra. Gracias te damos, Señor. Que continuemos en este mismo sentir, en un mismo espíritu. Amén y amén. Y amén. 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 Bueno, buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches.